Primera lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios. No volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 94 y dice de esta manera: en la salmodia responsorial: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Se los digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerlas en una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Esto es palabra del Señor. Y el fragmento evangélico está tomado de San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga, y allí se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Resulta que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal inmediatamente de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dándole un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda la Galilea. Y esto es palabra del Señor. Nos recuerda la palabra de Dios en la primera lectura: suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el versículo es del capítulo 18, versos 18 al 19 del Deuteronomio. El oráculo anuncia que Dios enviará a su pueblo un profeta semejante a Moisés. Esa decisión de Dios exige del pueblo la disposición y la responsabilidad necesarias para escuchar lo que el profeta transmita de parte de Dios. Y al mismo tiempo exige del mismo profeta la fidelidad de la transmisión de la palabra que se le confía. De ningún modo deberá caer en la arrogancia de atribuir a Dios lo que es tan solo de opinión personal. Evocando ese mensaje, escuchamos la exhortación que nos transmite el Salmo responsorial. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón.
tomado del Salmo 94. También las advertencias sobre el matrimonio que San Pablo escribe a los Corintios nos invitan a prestar atención al mensaje y a las cosas de Dios. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 32 al 35. El Evangelio de Marcos, que se proclama en este domingo cuarto del tiempo ordinario, nos lleva a la sinagoga de Cafarnaún en un día de sábado. Jesús toma la iniciativa y toma la palabra, y todos quedaron asombrados al oírle. Realmente enseña con autoridad, no como los escribas que siempre se apoyan en las opiniones de otros. La autoridad no depende de la fuerza, sino de la verdad. La autoridad no se da al mensajero al mensaje, sino el mensaje al mensajero. La autoridad del que habla no se manifiesta en el tono de voz con el que se pronuncia el mensaje. No tiene razón el que habla más fuerte, sino el que tiene razones para demostrar la verdad de lo que dice. Por otra parte, el asombro ante que habla no está exento de ambigüedad. Con frecuencia nos asombramos ante la incoherencia de los que se dirigen al pueblo defendiendo unas actuaciones contra las cuales siempre habían protestado. Nos asombra la grosería del lenguaje y nos asombra mucho más el cinismo de quien miente en cada frase que pronuncia. Las palabras que Jesús pronuncia en la sinagoga de Cafarnaún producen en los que escuchan un asombro que nace de su verdad y del gesto que las acompaña. En efecto, entre la asamblea hay un hombre poseído por un espíritu inmundo al cual Jesús interpela con fuerza. Cállate y sal de él. Aquel que es la palabra de Dios tiene la autoridad para imponer el silencio a quien grita en medio de la oración de la comunidad. Es la hora de Dios, es la hora del bien y no del mal. Cállate y sal de él. Las gentes piensan por entonces que el mal físico corresponde al mal moral. Jesús dirá algún día que ese razonamiento no es correcto. Sin embargo, desde el primer momento ha de quedar claro que Él ha venido a vencer al espíritu del mal. Cállate y sal de él. El hombre que grita en la sinagoga parece ser fiel a los días de culto. Ha ido a la sinagoga para orar. Jesús no le reprende por ello, pero con su palabra y su gesto demuestra que Él ha venido a liberar al hombre que en su integridad. Señor, creemos que tú eres el profeta que fue anunciado por medio del Mesías. Reconocemos tu autoridad y deseamos escuchar con atención tus palabras. Te damos gracias porque sabemos que te fijas en las necesidades y el dolor de cada uno, y porque has venido a liberarnos del mal. Bendito seas por siempre, Señor. Amén.